Muy buenos días, muy buenos días a todos. Gracias por su presencia. Recordarán que 2 episodios atrás comentamos que en estos los dos que venían, íbamos a presentar todo el tema de ósmosis inversa. Y fíjense que hubo más presencia de más personas presentes en los mismos, también más comentarios, más cuestionamientos, más dudas, y por lo tanto, el de la vez pasada, yo mismo propuse aquí mismo que hiciéramos este tercer episodio en el que Max, mi compañero Max, profundizara en los temas más relevantes, los que se presentan con más frecuencia, las dudas más típicas. Y entonces, bueno, aquí tenemos este tercer episodio. Recordarles que están invitados a hacer sus comentarios, cuestionamientos, preguntas. Recordarles también que el video queda en YouTube y en la página de Carbotecnia, que enviamos el contenido del mismo, las imágenes con los comentarios que va haciendo Max en un PDF, y que la idea es que la presentación dure entre 30 y 40 minutos, los últimos 20 a 30 minutos para contestar o hacer comentarios a sus cuestionamientos, a sus preguntas, y las que no alcancemos a contestar se complementan también en un PDF que enviamos a todos los presentes posteriormente. Entonces, gracias, gracias de verdad por su presencia, y arrancamos, Max. Muy bien, muchas gracias, Germán. Bueno, buenos días a todos. Igual vamos con esta última parte de los webinars sobre ósmosis inversa. Y como bien lo dijo Germán, vamos a enfocarnos en los principales retos técnicos más comunes. Gracias a todas las preguntas que nos habían hecho en los webinars pasados, pudimos recopilar la información más importante o más relevante que luego suele ser tema al momento de diseñar u operar un sistema de ósmosis. Dividimos este webinar en 3 grandes bloques. El primero de ellos va a abarcar el tema de la química del agua y los límites operativos, que esto es una parte fundamental en el diseño de un sistema de ósmosis, porque conocer la calidad de nuestra agua de alimentación y la calidad esperada que queremos en nuestro agua producto permeado, pues nos va a permitir conocer todos los pretratamientos necesarios o todas las condiciones de operación que tenemos que seguir para tener la calidad esperada y alargar la vida útil de nuestras membranas. Bueno, comenzamos con la clasificación de las membranas de ósmosis inversa. A grandes rasgos tenemos membranas que se dividen por el tipo de agua que se va a alimentar. En el contexto de ósmosis tenemos 2 grandes familias, 2 grandes tipos de agua, que son el agua salobre o dulce y el agua de mar. Como lo hemos visto en los webinars pasados, el agua de mar es un agua muy alta en concentración de sólidos disueltos totales. En promedio tiene una concentración de 35,000 partes por millón. En comparación, cuando hablamos de agua salobre o agua dulce, generalmente nos referimos a aguas menores a 2,000 partes por millón. Si bien en los tipos de aguas que existen, un agua dulce está típicamente abajo de 300 partes por millón de sólidos disueltos o incluso menos, aquí al momento de clasificar las membranas de ósmosis, no se hace tal cual una separación entre un agua salobre o la que se va a utilizar para agua dulce. Ambas son indistintas. ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 tipos de membranas? Pues como tal, la principal diferencia que hay entre los tipos de aguas es la salinidad. Por lo tanto, va a ser una presión osmótica mayor que tenemos que vencer para tener un agua producto, y por lo tanto la presión de aplicación de nuestro sistema va a ser mayor en el agua de mar. Por esto mismo, las membranas de agua de mar se fabrican con capas activas más densas, con las capas de soporte también y de flexibilidad, las de polisulfona y poliéster que habíamos visto, también se fabrican más reforzadas, los espaciadores más gruesos. ¿Esto por qué? Simplemente para soportar las altas presiones que se manejan en este tipo de aplicaciones. Para membranas de agua de mar, las presiones típicas que habíamos visto son entre 800 y 1200 psi, mientras que para agua salobre o agua dulce van desde las 100 hasta 300 psi. Esta gran diferencia en las presiones pues implica que se hagan estas diferencias en la construcción de los materiales. Por otro lado, tenemos también las membranas de alto rechazo y las membranas de alto flujo o baja energía. Estas pueden ser aplicadas tanto para membranas de agua salobre o agua dulce como para membranas de agua de mar.
Aquí la diferencia radica en cuál es el objetivo que queremos cumplir con nuestras membranas de ósmosis. Si nos interesa más una calidad muy estricta en nuestra agua permeada, o si nos interesa más tener un mayor flujo y un menor costo de energía por requerimientos de bombas. Estas, igual como les digo, se pueden aplicar o existen los tipos tanto para agua salobre como para agua de mar. Y las diferencias entre el método de construcción entre ambas son similares. Las de alto rechazo requieren una capa activa más densa con menos espacio libre que permita tener precisamente un mayor rechazo de las sales. Y por otro lado, las membranas de alto flujo, estas tienen espacios libres más grandes y también son menos densas y gruesas las capas de soporte. Por último, también tenemos variantes especiales que manejan distintos proveedores, como lo son las FR, que tienen estas siglas, que es Foul Resistant o resistente al ensuciamiento. Igual si nuestra agua de alimentación tiene mucha materia orgánica o tiene una tendencia de ensuciamiento bastante alta, se pueden optar por este tipo de membranas que nos van a retrasar el ensuciamiento y las incrustaciones, nos van a requerir menos lavados y van a tener una vida más amplia. Okay. Pasando a la parte de los límites de agua de alimentación en distintos parámetros, igual como lo vimos el webinar pasado, en las membranas de ósmosis inversa tenemos tres grandes problemas que pueden afectarlas, que son las incrustaciones, el ensuciamiento o la degradación química por oxidantes. Aquí en esta tabla resumo algunos de los parámetros más importantes y los límites máximos que debemos cumplir o que nos recomiendan los diseñadores para no tener estos tipos de problemas. Tenemos por un lado la parte de turbiedad y el índice de ensuciamiento, que esos son reflejo de qué tan sucia está nuestra agua de alimentación, qué tan cargada está llena de sólidos o incluso coloides de turbiedad además. Los límites máximos son 5 NTUs para turbiedad y de un índice de ensuciamiento de 3. ¿Qué pasa si nos pasamos de estos límites? Pues ya el pasarnos de estos nos va a provocar que nuestras membranas se ensucien más rápido, por lo que se recomienda tener un pretratamiento de filtración, ya sea un filtro multimedia, filtros en cartucho, filtros pulidores previos al sistema de ósmosis, o ultrafiltración en caso de que sea necesario. Por otro lado, tenemos casi que las dos principales problemáticas que suelen afectar en tema de incrustaciones, que es la parte del sílice y la parte de la dureza total. Particularmente aquí en México el sílice es un problema bastante grande, por así decirlo, porque los pozos profundos que tenemos en nuestro país tienen altas concentraciones. El límite máximo para sílice es de 20 miligramos por litro de dureza total. Algunos lo reportan de 120, otros son un poquito más libres en ese sentido y reportan un límite hasta 170 miligramos por litro como carbonato de calcio. ¿Y cuál es la solución en caso de que estos límites excedan? Usar una solución de antiincrustante o resinas de intercambio específicas, resinas catiónicas para suavizar el agua. También tenemos otros problemas igual un poco menos comunes, pero que de cierta forma nos afectan, como lo es el hierro y manganeso, el aluminio y el boro. Aquí los límites máximos son de 0.3, 0.05 y 0.5 miligramos por litro, respectivamente. ¿Qué tratamiento usar en caso de que estos excedan? Igual la oxidación y un medio catalítico para el tema del hierro y manganeso. Para aluminio y boro se pueden hacer un ajuste de pH, que igual como lo vimos, particularmente el aluminio y el boro, su estructura es muy sensible al pH. A pH neutro su solubilidad es baja en el caso del aluminio, por lo que suele ser un problema particular en los sistemas de ósmosis. Y en el caso del boro, que si bien no representa un tema de incrustaciones en la membrana o no la daña, a pH neutro su estructura química es tal que la membrana no la rechaza tan fácil, por lo que tiene mayor paso al área de permeado y en ciertas aplicaciones como lo es el riego, pues es bastante tóxico. Por otro lado tenemos la parte del DQO o carbono orgánico total, que estos son un indicador de la materia orgánica que tiene nuestra agua de alimentación. Los límites son de 10 miligramos por litro para DQO y de 3 para carbono orgánico total. ¿Qué pasa si tenemos un agua de alimentación que excede estos niveles en materia orgánica?
se pueden usar soluciones como lo es el carbón activado, que es un buen absorbedor de esto, o una oxidación o oxidación avanzada, dependiendo qué tan compleja sea esta materia. Y por último tenemos la parte del cloro libre o bien otros oxidantes, que estas nos van a impactar en la degradación química de nuestras membranas. La membrana de TFC, de poliamida aromática que se usa actualmente, es bastante sensible a estos agentes oxidantes, por lo que si les llega poquitas partes por millón, poquita concentración, la van a degradar y van a aumentar el paso de sales y el fluido. Y por otro lado tenemos la parte de temperatura y pH, que también tienen sus límites máximos. En caso la temperatura es de 45 grados centígrados, este es un límite estructural. Y de pH el rango sí es bastante amplio, de 2 a 11. Profundizando un poquito más en la diferencia entre sílice reactiva y sílice coloidal, que nos habían estado mencionando, pues la sílice se encuentra de dos formas en la naturaleza. Tenemos la sílice reactiva, que es una forma disuelta, y la sílice coloidal, que es esa sílice ya particulada, y el efecto que van a tener nuestras membranas son distintos. La sílice reactiva, como está disuelta, aquí el principal problema, que es en el que nos debemos enfocar, es que al momento de concentrarse ya en el rechazo, pues va a incrustar la membrana. ¿Y qué pasa con las incrustaciones de sílice? Como forman pequeños vidrios que son muy difíciles de quitar y dañan la membrana más rápido que otro tipo de incrustaciones. La sílice coloidal, como les mencioné, ya son partículas ya suspendidas en el agua. Esta nos va a causar ensuciamiento al momento de alimentarla a las membranas, por lo que estas no van a pasar por la membrana, solo la van a ensuciar. Entonces, como vimos, el problema principal de la sílice reactiva son las incrustaciones y de la sílice coloidal el ensuciamiento. ¿En qué nos debemos fijar al momento de diseñar un sistema? Es en la sílice reactiva, porque esta nos va a dictar el rechazo o la recuperación que podemos tener de nuestro sistema y nos va también a ayudar a calcular la dosis de antiincrustante que es necesaria para evitar estas incrustaciones. ¿Cómo controlar la sílice reactiva? Precisamente con antiincrustante o algún ajuste de pH también para evitar o aumentar su solubilidad más bien en el agua. Y cómo solucionar el tema de la sílice coloidal. Estas al ser partículas ya suspendidas, con filtración ya sea multimedia o con cartuchos, lo podemos solucionar. Por otro lado, resina catiónica o antiincrustante. ¿Cuál de los dos usar cuando tenemos un agua con particular problema de dureza o de sílice? Bueno, la resina catiónica se enfoca principalmente en controlar la dureza. Esta no va a controlar la sílice. Por el mecanismo que tiene de intercambio iónico, la sílice al estar en forma no iónica no va a hacer este intercambio. Entonces esta nos va a retener calcio y magnesio, va a prevenir las incrustaciones de carbonatos y pues requieren equipos, requieren resinas, regeneraciones con sal, etc. La parte antiincrustante, esta nos va a controlar también carbonatos de calcio, nos va a controlar sulfatos, nos va a controlar sílice, principalmente dependiendo del tipo de antiincrustante, nos va a controlar muchas sales que puedan incrustar en nuestro sistema. ¿Cuándo es recomendado usar uno u otro o cuándo ambos? Si tenemos un agua con mucha dureza y con sílices altas, se recomienda utilizar un suavizador y el antiincrustante. Ambos son compatibles, son perfectamente compatibles, no limita uno al otro. Se usa el suavizador para restarle toda la dureza posible al agua y que incluso esta ya no tenga un efecto en el rechazo del mismo sistema de ósmosis, y ya se aplica la dosis antiincrustante para retener igual concentraciones de calcio y magnesio que no hayan sido retenidas por el suavizador, y también para la sílice u otros sulfatos que puedan incrustar. Entonces la selección se basa realmente en el análisis del agua. Solo recordar que la resina catiónica sí no nos ayuda con el tema de la sílice y sí es necesario un antiincrustante, pero si tenemos problemas altos de los dos, podemos usar ambas tecnologías sin mayor problema. Y por otro lado tenemos la parte del bisulfito de sodio o carbón activado. Estos son métodos para reducir los agentes oxidantes que degradan nuestras membranas. Son muy comunes en la industria
El bisulfito de sodio es un líquido o lo pueden encontrar como metabisulfito de sodio en forma de polvo, que básicamente hace una reacción de neutralización de nuestros agentes oxidantes, los reduce y elimina esta característica oxidativa en la membrana. Aquí la ventaja de usar bisulfito de sodio es que va a ser una decloración química inmediata, ocupa poco espacio, realmente el control de la dosis es fácil con las bombas dosificadoras, pero sin embargo también es únicamente enfocado en estos agentes oxidantes. No nos va a remover orgánicos o no nos va a remover color, sabor, olor, como si lo podría hacer el carbón activado. Cuando es ideal en caudales altos, precisamente porque la dosis o el control de la dosis no es tan compleja. Y bueno, la dosis guía es de 2 a 3 miligramos por litro de bisulfito de sodio por cada parte por millón de cloro libre. Esta relación está basada en la estequiometría de la reacción de oxidación, bueno, de la reacción redox, pero se agrega un excedente del bisulfito de sodio precisamente para asegurarnos y por seguridad. Por otro lado tenemos el carbón activado, que eso también nos ayuda a declorar por una reacción igual de neutralización. Esto es ideal en caudales pequeños y medianos, precisamente porque los equipos son más pequeños, no tenemos que invertir en equipos grandes para tratar caudales grandes. Incluso en sistemas de ósmosis domésticos se usan cartuchos con carbón dentro para igual declorar o quitar algún color o sabor. Estos son fáciles de reemplazar, realmente en operación tampoco es tan compleja, es solo conectar el carbón, cuidar cuando se sature o en caso de tener equipos, hacer los retrolavados correspondientes. El diseño guía para un carbón activado es un tiempo de contacto en cama vacía de 2 minutos y como bien lo dije, también nos sirve para remover orgánicos. Esto es como una ventaja adicional que presenta en contra del bisulfito de sodio. Aquí en esta tabla tenemos un resumen de las opciones de pretratamiento para distintas incrustaciones y ensuciamiento. Igual las principales sales que pueden incrustar los carbonatos y sulfatos que vemos arriba. Vemos que se pueden resolver con suavización o con antiincrustante. En caso de sílice también se puede resolver con antiincrustante o ajustes de parámetros de operación. ¿Qué ajustes de parámetros nos referimos? Al aumentar el pH, la sílice se vuelve más soluble, por lo que también evitamos esta incrustación. Y también a mayor temperatura, el sílice se vuelve más soluble. Por otro lado, tenemos igual el SDI, hierro y aluminio, que como lo vimos en las tablas anteriores, lo podemos resolver con filtraciones, con oxidación en el caso del hierro, o igual ajustes de parámetros para el aluminio. Ahora, por otro lado, ¿qué no retiene una membrana de ósmosis? Principalmente son los gases disueltos, son los que no van a retener la membrana. Estos, al ser moléculas muy pequeñas y no tener carga, van a pasar con facilidad la membrana. Recordemos que los métodos de rechazo de la membrana son principalmente por tamaño y por cargas. Los gases disueltos, al ser muy pequeños y no tener cargas, pues igual van a pasar con facilidad. Tenemos los COPS, los compuestos orgánicos volátiles. Estos también son moléculas pequeñas y neutras, por lo que van a pasar con facilidad las membranas. En el caso del boro, como lo mencionamos antes, en un rango de un pH neutro, su estructura química también hace que sea neutra la molécula de boro. Y igual es una molécula pequeña, entonces va a pasar con cierta facilidad. No tanto como los gases disueltos o como los COPS, pero sí menos que otro tipo de sales. Igual sales pequeñas, aunque estén cargadas, al tener un menor tamaño, también van a tener un ligero aumento de paso en comparación a otras sales más grandes o con más carga. Que tampoco pasa, los antiincrustantes, esto no nos van a menos que haya un fallo en el sello o que la membrana esté rota o algo por el estilo, los antiincrustantes no deberían pasar por la membrana al lado del permeado. Y bacterias y virus también no deberían pasar. Estas son de tamaño bastante grande en comparación a otras sales y en comparación al espacio libre que hay
en las membranas de ósmosis, por lo que también no deberían pasar. ¿Qué pasa si en nuestro sistema de permeado vemos alguna bacterias o virus que estén presentes? Pueden ser por fallo en el sello, como dije, o alguna contaminación ahí al momento del muestreo. Y otro tema es cómo cambia el pH en el permeado. Aquí también es normal, es natural que al momento de medir el pH en nuestro corriente de permeado, veamos que este haya disminuido. Esto es natural, no representa ningún problema, es simplemente relacionado a lo anterior. Un agua principalmente va a tener alcalinidad, va a tener bicarbonatos o carbonatos también, y va a tener dióxido de carbono disuelto. Al momento de atravesar la membrana va a rechazar gran parte de la alcalinidad, mientras que el dióxido de carbono lo va a pasar con facilidad. ¿Qué implicaciones nos tiene en nuestro permeado? Que pase el CO2, pero no la alcalinidad. La alcalinidad partamos del hecho de que nos tiene un efecto en el agua de amortiguación del pH. Por su equilibrio químico, ante cualquier cambio de pH nos va a mantener, es una solución amortiguadora. Pero como ya no lo tenemos en nuestro permeado y el CO2 sí, el CO2 va a reaccionar con el agua y se va a formar ácido carbónico, y al no tener ya esta amortiguación en el pH, este pH nos va a disminuir. La disminución típica, si tenemos un agua de alimentación de 7 en pH, es que baje a 6.5, 6.8, incluso 5.5 puede ser normal. Ya valores más abajo, como de pH de 3 o así, y estos ya no se consideran normales y puede haber algo aparte que esté pasando en el sistema. Bueno, pasemos a la parte del pretratamiento, antiincrustantes sin manejo de rechazo. Los antiincrustantes, como lo hemos visto, son sustancias que nos van a inhibir, nos van a prevenir la formación de incrustaciones en nuestra membrana, ya al momento del rechazo. Aquí es importante tener una dosificación recomendada, que no sea insuficiente y que no sea un exceso. Un exceso nos puede generar polimerización del antiincrustante y un taponamiento en días, y la dosis insuficiente pues simplemente va a ser no la necesaria para abordar todas las incrustaciones que se puedan tener. ¿Qué tipos de antiincrustantes tenemos? Tenemos, los podemos clasificar por su composición, principalmente hay de fosfonatos, hay polímeros o policarboxilatos, o hay mezclas de ambas. O también por aplicación, especiales para sílice, especiales para sulfatos también, unos libres de fósforo en caso de que la aplicación así lo requiera. Y básicamente van a hacer su mecanismo de distintas formas. Los ozonatos principalmente inhiben la nucleación y el crecimiento cristalino, y los polímeros o policarboxilatos dispersan las partículas. ¿A qué nos referimos con esos mecanismos? Igual lo vemos aquí con más detalle en esta diapositiva. Hay tres principales formas en que se controlan estas incrustaciones. Por un lado tenemos el efecto umbral, que básicamente es prevenir que se formen estos cristales o estas incrustaciones. Se mantiene las sales disueltas y retrasa la precipitación. Los ozonatos son buenos en esta parte. ¿Qué pasa si ya se forman algunos cristales? También van a tener un efecto en la distorsión del cristal. Un cristal normal tiene las aristas más rectangulares, más rectas, y al deformarlo nos va a permitir que se adhiera con menor capacidad en la membrana, que entre sí no se adhieran tanto para formar cristales más grandes, y pues sí, reduce la adhesión en la membrana. Por otro lado tenemos el mecanismo de la dispersión. Esto nos va a aportar repulsión entre partículas al cargarlas negativamente, y ya al tener cargas iguales, pues, naturalmente se van a repeler, por lo que va a evitar que se aglomeren y que formen estas incrustaciones. Este mecanismo también es principal por los polímeros. Y bueno, ¿cómo calcular la dosis correcta de antiincrustante? Esta principalmente la hacen los software de los proveedores de estos químicos. Y en estos nosotros es necesario alimentar con la mayor información que tengamos posible. Se requieren análisis de cationes y aniones para así proyectar, digamos, en base a la recuperación que estemos pronosticando,
pues qué tanto se van a concentrar las sales y qué tanto van a alcanzar este punto de saturación. Aquí es importante alimentar el flujo, alimentar el tipo de membrana que estamos teniendo en nuestro sistema y, como lo dije, el balance de cationes y aniones. Estas proyecciones químicas nos van a dar resultados como la gráfica que tenemos aquí a la derecha, que son los potenciales de incrustación en la membrana. Tenemos el CCPP, que son de carbonatos, el sílice. En este caso es un ejemplo de un agua con una sílice bastante concentrada, aparece con 107 partes por millón. Tenemos también de hierro y manganeso. Realmente, como lo hemos visto aquí en México, el sílice es particularmente problemático. Estas proyecciones químicas también nos van a dar un % de rechazo máximo, igual dependiendo de estas mismas concentraciones de sales que alimentemos. Aquí tenemos ejemplos de otros software de otros proveedores de antiincrustantes. Aquí, por ejemplo, en la gráfica, bueno, en ambas gráficas muestran el potencial de incrustamiento, una tratando con el antiincrustante y otra sin tratar. Aquí vemos, por ejemplo, en la gráfica de arriba, las columnas en gris, es sin la dosificación de antiincrustante. Entonces, a tal recuperación, se van nuestros porcentajes muy altos, como 160. Ya con la aplicación del antiincrustante, vemos que son las columnas azules, vemos cómo se reduce drásticamente. De aquí la importancia de conocer las mediciones de nuestros aniones y cationes para dosificar la cantidad necesaria, exacta, y poder tener este beneficio. También en la gráfica de abajo igual se puede apreciar cómo sin químico los potenciales suben muchísimo, y ya con el antiincrustante ya estamos por el límite seguro. Y bueno, ¿por qué es importante el rechazo? En un diseño de ósmosis inversa tenemos dos grandes tipos de diseños, que es la parte química, la proyección química, y la parte hidráulica, en el diseño hidráulico. Por un lado, la proyección química, que es lo que ya hemos visto de alimentar los aniones y cationes que tenemos. Esta nos va a dar una recuperación máxima. Esta recuperación está dada por la saturación de las sales en dicha recuperación. Digamos que tenemos sílice con 100 partes por millón, pues nos va a dar un valor de recuperación máximo. Si nos pasamos de ese, simplemente ya la sílice va a estar tan concentrada que nos va a generar problemas de incrustaciones, aún aplicando antiincrustante. Entonces, esto está dada por la química del agua. Tiene el objetivo de evitar concentrar las sales hasta la saturación. El margen recomendado es que se llegue a un 22% del punto de saturación. Se puede aumentar esta recuperación o disminuir el rechazo con la aplicación de antiincrustante, con ajustes de parámetros como pH o temperatura, o llevando todo el pretratamiento adecuado que ya hemos visto en diapositivas anteriores. De la parte del diseño hidráulico, ¿por qué es importante el rechazo? El rechazo, bueno, los límites en un sistema de ósmosis nos van a dar un flujo mínimo de rechazo. ¿Esto por qué? Para mantener un barrido eficiente de las sales de la membrana. Debido al flujo tangencial que está en la membrana, las sales se van a ir acumulando en la capa activa. Por lo tanto, este flujo de rechazo es importante, o flujo de barrido, para que todas estas sales se vayan arrastrando y no se vayan acumulando por una polimerización excesiva. Entonces, igual nos retrasan incrustaciones y mantiene el barrido eficiente de las sales. Podemos disminuir, bueno, no disminuir el flujo mínimo de rechazo, pero ya en un rechazo total que sea menos, al tener etapas más. En sistemas grandes, poner más etapas, que el rechazo se vaya alimentando a las demás etapas y podamos tener una mayor producción, o recirculación en sistemas pequeños. Esta recirculación igual, ahorita lo vamos a ver más a detalle. Pero sí, aquí es importante que tanto la parte hidráulica como la parte química nos van a dar un rechazo mínimo o una recuperación máxima, que ambas se deben de respetar siempre. Si una te da mayor que la otra, pues igual respetar la que te dé ese límite. Aquí igual les muestro de nuevo las guías de diseño para elementos. Aquí en el caso, por ejemplo, del caudal mínimo de rechazo, vemos que estos son para elementos de 4 pulgadas. Bueno, de 4 y 2.5, pero podemos ver que el caudal mínimo
general que recomienda son 3 galones por minuto. Entonces, aquí les puse un ejemplo de cómo es un sistema, bueno, del tema de la recirculación, que también es algo que estuvieron preguntando mucho. Esto es principal para sistemas pequeños, donde por los mismos lineamientos que nos marcan los proveedores de membranas, no podemos tener recuperaciones tan altas si no hacemos esta recirculación. Aquí, por ejemplo, en este sistema estamos viendo, imagínense que es de un solo elemento y tenemos un caudal de alimentación de 3 galones por minuto. Queremos tener una recuperación global de 60%. Al tener solo una membrana, vamos a tener una recuperación por membrana del 60%, que esto ya viola los lineamientos que nos recomiendan los proveedores. Además, que el rechazo total tampoco está cumpliendo con este flujo mínimo que hablamos para tener el barrido eficiente de las sales. En este otro lado tenemos ya una recirculación al 85%. ¿Qué pasa si del agua de rechazo recirculamos el 85% de esta? Al final, igual con este 85% de recirculación, vemos que llegamos a una recuperación global también cercana al 60%, en este caso del 61%. Si nos fijamos en las concentraciones de entrada y salidas, vemos que son similares a la pasada. Tenemos de alimentación 3 y de permeado 1.8 y de rechazo total 1.20. En esta también. Pero aquí tenemos ya la ventaja del estar recirculando, va a haber una corriente de agua que se va a mantener en el ciclo, que nos va a aumentar este flujo que está pasando por la membrana. Si se fijan, ya el rechazo total es de 7.80 y ya el de recirculación 6.63. Esto ya cumple con los lineamientos de flujo mínimo de rechazo para tener este barrido eficiente. Además que también ya la recuperación por membrana solamente es del 19%. ¿Cómo es así si tenemos el mismo flujo de permeado y ya una recuperación individual mucho menor? Pues es que al estar recirculando, también el flujo que realmente le va a entrar a la membrana va a ser mucho mayor. En este caso va a ser de 9.63, por lo que ya respetando una recuperación del 19% únicamente, pues también ya vamos a cumplir con estos lineamientos. Igual, también la recirculación no es tampoco tan factible recircular el 90 o 100%, porque nos va a requerir también una bomba con mayor presión. Pero sí, generalmente los porcentajes óptimos son entre el 20, 80, 85% de recirculación, es bastante bueno. ¿Y qué usos podemos darle al rechazo? Como vimos, el rechazo es importante, no es una corriente que simplemente podamos quitar, pero hay que recordar que no es agua contaminada, simplemente es agua con sales más concentradas. En sistemas pequeños y medianos, en usos domésticos o comerciales, podemos utilizar el agua en descargas sanitarios, en limpieza de pisos y patios, en lavado de ropa no delicada, o el riego de plantas que sean tolerantes a la sal o que no tengan, por ejemplo, si tiene mucho boro, también que no sea tóxico para las plantas. Realmente aquí tenemos un ejemplo de que los sólidos en el rechazo pueden ir de 1000 a 3000 partes por millón, pero si tenemos sistemas donde alimentamos agua dulce, en el rechazo podemos tener concentraciones de 300, 400 partes por millón, que realmente no son tan altas y sí nos pueden dar la calidad necesaria para otros usos, y simplemente no verla como un agua desperdiciada. Ya en sistemas más grandes o en usos industriales podemos también tener aplicaciones como en torres de enfriamiento. En estas torres de enfriamiento pues siempre es necesaria una agua como de recuperación por las purgas y evaporaciones que están presentes, y también si la calidad de agua lo permite, lo podemos usar sin mayor problema. Que bien, igual nos va a restar un poquito en los ciclos de concentración de las torres, pero al final el ahorro va a ser mucho mayor que simplemente tirar todo el agua. También se puede usar para retrolavado de filtros multimedia, de carbón activado, aquí donde realmente la salinidad no tiene implicaciones tan negativas en el medio granular, lo podemos usar para retrolavado. O igual lavado industrial, o extinción de incendios, son usos como comunes que podemos darle al agua de rechazo. Por último, tenemos la parte del mantenimiento correctivo, limpieza y conservación. ¿Cuándo lavar una membrana? Son estos 3 criterios que nos indican el momento de realizar la limpieza. Uno, que es la presión de alimentación aumente un 10 o un 15%.
Esto es cuando nuestro sistema está dado que el flujo de permeado sea un flujo constante. Entonces ya al momento de ensuciarse o irse incrustando en nuestra membrana, nos va a requerir una presión de alimentación mayor para dar el mismo flujo. Entonces cuando aumente un 10 o un 15%, ya es indicativo de hacer una limpieza. Otro criterio es cuando el flujo de permeado disminuye en un 10 o un 15%. En casos donde la presión de alimentación sea constante, ya la producción o el flujo de permeado va a caer conforme se vaya incrustando o ensuciando la membrana. Entonces, que disminuyan 10 o un 15% también es un indicativo de limpieza. Y por último tenemos la disminución en la calidad del agua de permeado. Igual uno pensaría que por las incrustaciones y el ensuciamiento solo vamos a tener efectos ya sea en la presión o en el flujo, pero también se ven efectos en la calidad del agua de permeado. Al estarse incrustando o al tener mucha concentración de sales en la capa activa, simplemente por difusión va a haber un mayor paso de estas sales, por lo que una disminución del 10% en este rechazo también es un indicativo de realizar la limpieza. ¿Qué pasa si no hacemos la limpieza cuando tenemos estos criterios o dejamos que estos valores de presión aumenten mucho o que el flujo caiga más del 15%, que vaya 20, 40%? Pues simplemente ya al momento de querer hacer una limpieza para recuperar las membranas, ya no vamos a tener la misma probabilidad de recuperar el 100% de su capacidad. Aquí es importante seguir los lineamientos y respetar el tiempo. Entre más dejemos que pase el tiempo sin hacer las limpiezas adecuadas, ya la probabilidad de recuperarlas va a caer. Aquí tenemos una gráfica y una tabla estimada. Por ejemplo, el desempeño de la membrana antes del lavado, como lo vimos, más o menos estamos en el rango de 10%. Si digamos de que baje o que suba el paso de sales un 20, 30%, ya las probabilidades van a ir cayendo. Y en caso de que nuestra membrana esté operando un 40% de como operaba inicialmente, ya las probabilidades de recuperación son bastante bajas. Entonces sí es importante tener como este seguimiento, este mantenimiento preventivo en nuestras membranas para darles la mayor vida útil y no querer recuperarlas cuando ya no se puede. Los limpiadores más comunes en la ósmosis tenemos limpiadores ácidos, limpiadores alcalinos o especializados. Igual los ácidos nos van a ayudar principalmente el tema de carbonatos, óxidos metálicos o hidróxidos. El alcalino por su parte en compuestos orgánicos o ensuciamiento microbiológico, materia orgánica y demás. En el caso de la sílice, ahí se usan ya formulaciones especiales. Igual te puedes acercar a los distintos proveedores y ya preguntar por sus limpiadores ya especiales para el sílice. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Son disolución, saponificación y emulsificación, dispersión y quelación. En caso de que tengamos contaminación mixta, también podemos utilizar nuestros ciclos de limpieza. Primero un lavado alcalino, luego un lavado ácido. Esta es la limpieza secuencial que se recomienda, empezar por la fase alcalina y luego por la ácida, en caso de que tengamos problemas de ensuciamiento e incrustaciones. Pero igual lo importante siempre es seguir las recomendaciones de uso y de aplicación de los proveedores de estos químicos y acercarnos a ellos para ver nuestro caso y ya que nos den la recomendación más adecuada. Y por último, cómo conservar una membrana cuando ésta no se utilizará durante un tiempo. Tenemos como recomendaciones mantenerlas siempre húmedas, nunca dejarlas que se sequen y conservarlas en una solución preservante. Esta solución igual de bisulfito de sodio, esto nos va a ayudar a prevenir el crecimiento microbiológico en las membranas. Igual mantenerlas selladas, usar agua limpia también para hacer esta solución, evitar las que estén en contacto con el sol directo o con polvo y demás. Y el tiempo de vida máximo ya al seguir estos criterios, bueno, la solución es reemplazarla cada 3 a 6 meses. Igual las membranas las podemos dejar de 12 hasta 18 meses en esta solución conservadora, no va a haber mayor detalle. Y por último, la desinfección, ¿qué pasa cuando ya tenemos ciertas bacterias o microorganismos en nuestro sistema? También podemos aplicar desinfecciones mediante el mismo sistema SIP de Clean in Place.
Y aquí también igual la recomendación es usar sustancias compatibles químicamente con nuestra membrana. Recordemos que la membrana es muy sensible a agentes oxidantes, por lo que no podemos usar ciegamente desinfectantes comunes como cloro, ozono y demás, porque nos van a degradar nuestra membrana. Entonces es importante acercarnos a los proveedores para que nos den recomendaciones de biocidas no oxidantes o soluciones a estas desinfecciones y poder aplicar el sistema. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Max. No sé si ahí me veo o si no, si me escuchan para formular las preguntas y comentarios para Max. ¿Ahí me escucho, Max? Sí, Germán, sí, te escucho. Muy bien. Entonces, no sé, Benita, si nos vas pasando las preguntas. Perfecto, muy bien. Entonces, por cierto, comentarios muy buenos, muy interesantes, cuestionamientos. Cuando digo cuestionamientos, se vale, cuestionar, se vale, no solo es preguntar, sino eso, cuestionar, decir, no me suena, eso no me late. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Y empezamos, Max, de Norma Cortina. Buen día. Para quitar el sílice en agua después del tren de filtración, del tren de filtración se podría la ósmosis inversa y esto disminuye el sílice o lo quita definitivamente. Es para una panadería. Sí, la ósmosis como tal no quitaría el sílice. Este siempre, bueno, va a quedar del lado de la corriente de rechazo. Y aquí, ya precisamente la concentración de sílice nos va a permitir qué tanto podemos recuperar de nuestra agua de alimentación. Si el sílice es particularmente problema, ahorita de mecanismos como para quitarlo, creo que he visto la suavización con cal, pero no estoy tan al tanto de mecanismos para así retirar el sílice del agua como tal. Igual, no sé, Germán, si quisieras agregar una parte. Creo que no entendí del todo la pregunta, Max, pero bueno, yo diría, en el permeado no hay sílice, no pasa al permeado, y entonces si el permeado es el que van a utilizar, no es problema, y todo se va a concentrar en el rechazo. El antiincrustante no elimina el sílice, este va a seguir presente en forma de una molécula que no precipita con los mecanismos que mencionó Max, pero va a seguir ahí presente el sílice y de una manera más concentrada. Entonces, no lo estamos eliminando. Muy bien, Luis Huerta, ¿qué tanto afectan los sulfatos a las membranas? Okay. Los sulfatos son particularmente un problema cuando existen otras sustancias presentes en el agua, principalmente lo que es el bario y el estroncio. ¿Esto por qué? Porque al combinarse con los sulfatos se forman el sulfato de bario y estroncio, que son particularmente insolubles en el agua, su solubilidad es muy pequeña. Y también la limpieza suele ser un poquito más complicada en comparación a los carbonatos que aporta la dureza. Entonces, ¿sí qué tanto afectan los sulfatos? Es solo afectan si en el agua tienes presencia de bario y de estroncio. Por eso sí es importante la recomendación de sí analizar estos dos, que si bien no es tan común en los análisis que se le suele hacer al agua, pero es importante conocer la concentración de estos. Igual la solución para este tipo de incrustaciones por sulfatos, con los mismos antiincrustantes, igual buscas uno especializado para los sulfatos y se puede solucionar sin mayor problema. Gracias, Max. Erika Valerdi, ¿de qué marca son las membranas FR? Las FR, esto es más como un tipo, digamos, o características especiales a la membrana. Yo lo he visto en marcas como DuPont y LG, que también manejan estas como más resistentes al ensuciamiento. Igual me imagino que distintos proveedores van a tener sus versiones de membranas con una mayor resistencia a este ensuciamiento. Gracias, Max. José Santos Alfaro, una consulta. ¿Cómo se determina técnicamente cuándo conviene utilizar bisulfito de sodio y cuándo carbón activado
como pretratamiento para eliminar el cloro antes de una membrana de ósmosis inversa, considerando caudal, materia orgánica, costo de operación y riesgo de ensuciamiento biológico. Pues aquí le podría decir que ambas soluciones son perfectamente buenas para eliminar el cloro libre antes de la membrana. Aquí ya en sí, para ver cuándo elegir una y cuándo otra, igual me iría también a costos económicos. Como lo mencioné, el carbón activado requiere de equipos tal cual grandes, de retrolavado. También algo que no mencioné antes, pero es al capturar también materia orgánica, eventualmente van a formarse microorganismos o van a crecer bacterias, por lo que también es necesaria una desinfección. Este, por el otro lado del bisulfito, igual los costos que tendría pues, simplemente sería un reactivo que tienes que estar teniendo constantemente, igual las bombas dosificadoras y demás, pero ambas soluciones son perfectamente válidas. Incluso hay quienes tienen ambas barreras, digamos, ya que el carbón, pero sí, quizás lo que he visto es en el tema de los retrolavados del carbón activado, que suele ser un problema común en las industrias, que no se realiza el retrolavado tan frecuente o con el flujo óptimo, que al final nos van a generar problemas en el mismo carbón que dejen pasar cloro libre. Exacto. Sí, y sí, creo que los costos es un muy buen criterio, además de que se puede poner un instrumento para detección de cloro, de ORP, y tenerlo como alarma, ¿verdad? Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a dice, arróbale choque. ¿Cuánto de sílice reactivo ya es problemático? Sí, la recomendación que se hace es para alimentar un sistema de ósmosis, es que si ya tienes concentraciones arriba de 20 miligramos por litro de sílice, ya es aplicar un antiincrustante. Como tal no va a ser problemático. Lo que puede pasar en caso de que tengas sílice muy alto es que ya el sistema o el software que te dé la dosis de antiincrustante también te va a limitar esta recuperación. Ya no vas a poder tener recuperaciones tan altas. Por ejemplo, en los casos que he visto, aguas que tengan sílice arriba de 100 partes por millón, como 107, 110, las recuperaciones ya son limitadas, algunos entre el 50 al 60% máximo ya llevándola al límite, pero sí ya, más que problemático como tal, es que simplemente ya no vas a poder recuperar más agua, porque ahí sí ya tendrías problemas. Y eso considerando que alimentaste el antiincrustante, o sea, pero aún con eso no se puede recuperar más. Claro, sí, aún con el antiincrustante, las recuperaciones entre el 50 y 60%. Tampoco puedes esperar que apliques mucho más antiincrustante y esperar que toda la sílice se mantenga dispersa, porque incluso estos antiincrustantes para sílice tienen un límite en cuanto a la concentración de sílice que pueden dispersar. Bien, Max. Muy bien. @ventas2, Acuequipos. ¿Se puede optar por usar un ablandador después del sistema de ósmosis inversa si la dureza del 2.300 partes por millón y conductividad es de 4.800 microsiemens por centímetro? Dice, ablandador después del sistema de ósmosis inversa. No entiendo aquí la pregunta porque después del sistema de ósmosis inversa no hay dureza. Probablemente quiso decir antes del sistema de ósmosis inversa. Sí, se puede optar por un ablandador. Vamos a pensar, Max, antes del sistema de ósmosis inversa, si la dureza es 2.300 partes por millón y la conductividad 4.800 microsiemens por centímetro, ¿aplicaría un ablandador, Max? Sí, se podría aplicar. Ya aquí, bueno, como tal en funcionamiento, sí. Ya lo que habría que evaluar es el tema de los costos también, porque las resinas tienen cierta capacidad, que estas se regeneran con salmuera, por lo que ya al tratar aguas con durezas bastante altas, sí ya los costos por regeneración de la misma resina también se pueden elevar y ya no ser económicamente viable. Igual con antiincrustante me parece que 2.300 partes por millón sigue siendo una concentración buena que el antiincrustante lo pueda tratar sin problema.
Sí, yo creo que el ablandador habría que revisarlo, Max. Me parece que es muy alta esta dureza, pero si quieres lo revisamos, Max, y bueno, para todos, también platicarles que entre nosotros en Carbotecnia siempre nos cuestionamos entre nosotros mismos, quizás sea muy alto, pero en las respuestas profundizamos y me parece que sería más hacia agregar un antiincrustante, pero se los decimos en las respuestas por escrito, con mucho gusto. Daniela Carrera, ¿los compuestos orgánicos halogenados o no halogenados se suelen retener por una membrana de ósmosis inversa? Los famosos compuestos orgánicos halogenados absorbibles fijos y purgables que hoy limita la norma 127 y que ya limitaba la 201. Sí, me parece que sí los rechaza con facilidad la membrana, igual por el mismo tamaño que tiene. Los compuestos orgánicos, al no tener una carga, como el caso de los iones, sí se rechazan menos que las sales, cuando son pequeños. Pero si estos compuestos orgánicos halogenados o no halogenados tienen el tamaño suficiente, sí se rechazan sin problema en la membrana. Ajá. Y de hecho los hemos revisado y el tamaño de estos compuestos que contemplan las dos normas que mencioné, se rechazan perfectamente bien. Si alguien de ustedes tiene problema con estos compuestos, hable a Carbotecnia. A veces hay problemas de otro tipo. Bueno, tienen solución. No hay que tenerle miedo a estos compuestos. Juan Ángel, ¿cómo se calcula el caudal ideal de rechazo? Ok, en sistemas pequeños, bueno, la recomendación, el flujo mínimo de rechazo que marcan los proveedores, igual puedes acercarte en las tablas y demás para membranas de 4 pulgadas de diámetro y ciertos tipos de aguas, me parece que ronda por los 3 galones por minuto. Ya en sistemas grandes, ya cumplir con este flujo mínimo de rechazo generalmente no es problema, ya los flujos sí son altos. Aquí lo que habría que ver es, más que calcular el caudal, ver como la recuperación máxima que te puede dar, de acuerdo a la química de tu agua de alimentación. Ya con los mismos software te da esta recuperación máxima y ya en base a esto ya puedes tener el caudal de rechazo que necesitas operar en tu sistema. Gracias, Max. Ricardo Salinas, ¿cómo sugiere medir el flujo de recirculación si usualmente hay una válvula que lo regula? En ese caso, por número de vueltas de la válvula, o ¿cómo medirlo, Max? En los sistemas pequeños que yo he visto donde se usa esta recirculación, vienen igual rotámetros que vienen, pues, tal cual ya el flujo de rechazo, de permeado de recirculación, y también la válvula que lo regula. Si yo, más que con las vueltas de la válvula, me iría por un rotámetro, si es que tu proveedor ya te lo incluye, sino igual solicitarlo. De acuerdo con Max. Siempre las mediciones nos ayudan a operar mucho mejor los sistemas. Entonces, colocar el medidor de flujo de tipo rotámetro puede ser en este caso. Perfecto. @Jorge Espinosa Torres. ¿Me pueden decir cuáles son los líquidos que se deben poner para lavado de membranas? ¿Cuál va primero? Tengo 3 portamembranas y cada una lleva 4 membranas de 8x40. Sí, igual para los líquidos, yo te haría la recomendación de ir directamente con los productos comerciales, que manejan distintos proveedores. Y ya para saber cuál usar, también depende del tipo de problema que estés presentando. Si es más por incrustaciones o por ensuciamiento. Igual para también tener el diagnóstico puedes ver la membrana como tal o generalmente los problemas de ensuciamiento se van a ver reflejados al inicio de tu sistema de ósmosis, porque es tal cual como viene el agua, y los problemas de incrustaciones se van a ver más reflejados en el final o en las últimas membranas o en las últimas etapas, porque es donde el agua ya está más concentrada. En caso de que tengas ambos tipos de problemas, la secuencia que se recomienda es empezar con el lavado alcalino y luego con el lavado ácido. Igual también para las recomendaciones del flujo que debes usar o de la cantidad de limpiadores y todo eso vienen en las fichas técnicas y manuales de los proveedores químicos, de los limpiadores, ya para hacer la aplicación correcta de estos. Gracias, Max. Proquimin, el lavado con ácido fosfórico y sosa cáustica a bajas concentraciones, ¿es perjudicial para membranas? Me parece que no, según incluso algunos limpiadores también están formulados con estas
sustancias alcalinas y ácidas como el ácido fosfórico y la sosa. Igual hay que sí cuidar las concentraciones. Me parece que generalmente entre el 1 y el 2% son concentraciones todavía óptimas para hacer estas limpiezas. Y además cada membrana tiene un rango de pH que es bastante amplio, ¿verdad, Max? ¿Nos Sí, recuerdas cuál es ese rango que resisten las membranas? como tal, en operación continua es de 2 a 11, bastante amplio, y ya para limpiezas se pueden ir hasta 12 o creo que sí hasta 12 de arriba, ya por periodos cortos cuando son estos limpiezas. Realmente el rango sí es bastante amplio. Gracias, Max. Ariel Sansone, ¿qué porcentual de arsénico se puede retener? Aquí el rechazo con el arsénico, bueno, es particular con el arsénico, este lo podemos encontrar en dos formas en las aguas, como arsénico más 3 o arsénico más 5. Aquí la recomendación que se hace cuando o buscas rechazar arsénico con una ósmosis inversa es oxidar previamente el arsénico. Al oxidarlo y llevarlo a arsénico más 5, el rechazo aumenta considerablemente, llevándolo hasta 95, 97% de rechazo. El arsénico más 3, por otro lado, si su rechazo suele ser ligeramente menor. Así que si la recomendación para tratar arsénico es oxidar el agua previamente, igual puedes usar cloro hipoclorito. Sí cuidar, poner ya sea un carbón activado o bisulfito carbón activado para declorar y que no llegue ese cloro libre a la membrana, pero ya tener el arsénico en una forma que pueda ser más fácilmente rechazado por la membrana. Gracias, Max. Ariel Sansone también. ¿Cómo están? Soy Ariel de Argentina. Excelente presentación. La consulta puntual en procesos de SIP, ¿qué rango de temperatura resisten las membranas? Sí, el rango de temperatura, bueno, como tal, el límite máximo de temperatura que resisten las membranas son de 45 grados centígrados, generalmente la mayoría. Igual en estos procesos de limpieza también hay quienes suelen calentar tantito estas soluciones, llevándolo a 30, 35 grados y todavía es aceptable para la membrana. Y un saludo hasta Argentina para Ariel. Buenísimos amigos los argentinos. Me encanta esa cultura. Juan Manuel Román López, con base en la caracterización del efluente de agua para obtener agua de alta pureza, grado farmacéutico, ¿qué tipo de membrana y housing es más recomendable para sanitización química o térmica? Ya para aplicaciones farmacéuticas, así lo recomendable es usar membranas de alto rechazo y también incluso tener segundos pasos en nuestro sistema. El segundo paso se refiere al permeado de nuestro primer paso de ósmosis, lo vuelves a alimentar para que ya la calidad esté muy buena o tengas una concentración de sales muy bajas. En cuanto a housings, me parece que de acero inoxidable, igual es lo típico en este tipo de industria. Gracias, Max. Ferbe, ¿cuál es el porcentaje máximo de rechazo que se debe tener para que se arrastre material de rechazo y no se incruste en la membrana? Aquí como tal, no hay un porcentaje tal cual, porque la recomendación es más por flujo. El flujo, en las tablas vienen los flujos mínimos recomendados, como lo había mencionado, de 3 galones por minuto para elementos de 4 pulgadas de diámetro. Para 8 pulgadas es un flujo mayor, pero sí, porcentaje como tal no hay, porque igual depende también del flujo de alimentación que tengas en tu sistema. Gracias. María de Lourdes Rivera, ¿y un sistema pequeño de ósmosis inversa puede aplicarse para desalación de agua de mar? No estoy tan al tanto de los sistemas para desalación de agua de mar, pero sí, creo que sí hay sistemas pequeños, no como los comunes domésticos o comerciales, por el tipo de bombas que incluso suelen ya usarse al momento de elaborar estos skits. Pero para desalación de agua de mar como tal sí se pueden buscar sistemas pequeños dependiendo del caudal que quieras tratar. Pero debe estar especificado para agua de mar, ¿verdad? Por todo lo que requiere, la presión por de las la bomba, presiones, por tipo de membrana, la resistencia. resistencia de los materiales y todo. Perfecto, Max. La siguiente, Raimundo Rivero.
¿Es recomendable conectar el agua de rechazo a otras membranas cuando están en serie como aprovechamiento de la misma? Sí, como tal, esto, o a esto le llamamos tener varias etapas, que ya en etapas posteriores es que se alimentan del rechazo de las etapas previas, precisamente para tener una recuperación mayor. Igual siempre cuidar este porcentaje de recuperación que vas a tener, la concentración de las sales ya en el rechazo final, porque si estos sí van a estar limitados por la química del agua. No podemos tener una recuperación mayor a la que nos dicta la química, pero en caso de que aún no llegues como a ese límite, sí es algo que se hace, alimentar al rechazo de primeras membranas o primeras etapas en etapas posteriores. Llegamos ya a las 11 y por respeto, pues vamos a detener aquí el webinar. Recordarles que les enviamos el resto de los comentarios respondidos o con nuestro comentario de regreso. Tenía yo muchas ganas de llegar al uso del agua de rechazo para riego, con mucho gusto se los vamos a responder. Alguien por ahí comentó que no se veían muy claras algunas tablas, las revisamos con mucho gusto. Recordarles que este PDF que les enviamos, pues el objetivo es compartirlo con ustedes y que lo tengan como una fuente que hoy les puede servir. Hoy está la IA con la cual se puede constatar toda la información y bueno, esperemos que les sea de mucha utilidad. De todas maneras, siempre nuestro teléfono, nuestros correos están disponibles para ustedes. Para nosotros es un gusto contestarles y recordarles que hay muchas cosas en la vida que son gratuitas. Hacer preguntas, hay toda una dinámica en el contacto entre ustedes y nosotros. El personal de ventas de Carbotecnia, todos tienen una carrera relacionada con la química. Además está Max, Luis y Aldo en el departamento de ingeniería. La próxima presentación la hará Luis. Vamos a empezar a hablar ya de problemas concretos. Luis es un bombero que sale a campo, que es muy bueno, tiene una personalidad buenísima para eso y pues vamos a estar compartiendo esos casos típicos más frecuentes y la manera de resolverlos. Les agradecemos a todos muchísimo y les deseamos un muy bonito día. Muchas gracias.